Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo han amanecido hoy día? Espero que muy bien. Espero que hayan podido descansar y hayan podido dormir toda la noche en paz bajo la guardia y la protección de nuestro hermoso Salvador, el Señor Jesucristo. Y que hoy hayan podido levantarse con energía y con todas las pilas y las ganas de poder empezar un nuevo día de vida, que es lo que el Señor nos ha regalado por su gracia y por su amor a su nombre y amor por nosotros. Queridos amigos, saben, se ha desatado un debate en mi Facebook. Yo tengo varios grupos religiosos y entre ellos hay uno donde se desató un debate muy importante. Y este debate fue: ¿el Señor Jesús lloró y gritó? Miren qué pregunta muy interesante. Si lloró y si gritó, son dos emociones muy fuertes que normalmente los seres humanos solemos tener. Antes de ir a la respuesta, nuestra oración de todos los días. Querido Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias por este maravilloso día de vida que tú nos has regalado. Darte las gracias, Señor, por permitirnos una vez más abrir nuestros ojos y poder ver los bellísimos rayos del sol, ver las aves volar y el color de las flores y el azul del cielo. Señor, protege a nuestros hijos que van o están en los colegios y protégenos a nosotros que vamos a ir a nuestros trabajos. Bendice las obras de nuestras manos para que den muchos frutos, para así a través de ellos poder glorificar, alabar tu nombre. Quédate con nosotros durante toda la jornada de hoy. En tus manos dejamos nuestra vida para que dispongas conforme a tu santa y divina voluntad. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, ustedes saben, yo siempre suelo hacer videos cortitos, de 5, 6, 7, no más de 8 minutos. Voy a tratar de que este sea corto, pero acá tenemos un problema, que tenemos dos temas interesantes que tratar. Punto número 1, si Cristo lloró. Libro de San Lucas. Libro de San Lucas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, es el tercer libro de la Biblia, ¿sí? Tenemos San Mateo, San Marcos y San Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento de los 4 Evangelios, capítulo 19, versículo 41. Dice lo siguiente: cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Ustedes saben, el Señor Jesús estaba volviendo de un viaje, de realizar una actividad misionera, de predicar el Evangelio, de querer salvar a varias personas. Él ya venía un poquito entristecido, ¿verdad? Ya venía con un peso sobre sus hombros al ver que los seres humanos los rechazaban. Y llegado al Monte de los Olivos, parado allá arriba desde el Monte de los Olivos, vio la ciudad. ¿Qué ciudad vio? A Jerusalén. Vio el templo con todo su marmolado que brillaba cual perla preciosa donde rebotaban los rayos del sol. Vio los viñedos llenos de fruto, vio las plantas y los árboles con sus coposas hojas verdes, vio a la gente que iban y venían, veían a los niños corretear y jugar, y viendo esa ciudad, él lloró por ella. Dice que él se acercó y diciendo: oh, si conocieses tú también, por lo menos en este día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora estás encubierto tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio, y de todos lados te apretarán. ¿Saben? Él lloró por Jerusalén, lloró por su ciudad. Dice el versículo 1 que llegando de cerca, al ver la ciudad, lloró. Pareciera que esta es la única vez en la que nuestro Señor Jesucristo ha llorado. Pero yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de San Juan. ¿No es cierto? Estamos en el libro de San Lucas. Vamos al libro de San Juan. Es el último evangelio del Nuevo Testamento. Sigue después de Lucas. Y vayamos al capítulo 11. En el capítulo 11 del libro de San Juan, yo quisiera que me acompañen. Permítanme que verifico porque lo tengo anotado. Ahí está. Al versículo 33. ¿Sí? Y vamos a leer desde el versículo 33 al 36.
Y dice lo siguiente: entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella, también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 34. Y el 36 dice: y Jesús lloró. Cuando él fue, este caso que les estoy comentando acá, es cuando él fue a resucitar a Lázaro. Lázaro había muerto, él amaba muchísimo a Lázaro. Y cuando él llega, al ver a María y a Marta llorando, dice que preguntó dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Ya llevaba 4 días muerto, ya estaba en el sepulcro, en la tumba, ¿verdad? Y cuando le dijeron ven y ven, dice que se turbó y lloró. Se turbó, la pesadez de la muerte agobió su corazón y este reventó y explotó en llanto. Cristo no lloraba a los gritos como llorábamos nosotros hoy, ¿verdad? ¡Uah! 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 Nosotros hoy somos muy efusivos hasta para llorar. El Señor Jesús nunca lloró a los gritos. Sencillamente le cayeron las lágrimas. Pero yo le voy a decir una cosa, mis queridos amigos. No hace falta que una persona llore a gritos o que una persona llore en silencio. No hace falta que una persona grite al llorar para poder entender que esta persona realmente siente mucho dolor por algo, o por la pérdida de alguien, o por una circunstancia especial. Muchas veces, y esto lo digo con todo respeto, muchas veces aquellos que lloran en silencio, que se le caen las lágrimas y agachan la cabeza, tienen más dolor y más respeto por aquellos que lloran a los gritos, ¡guau! ¡Guau! Y lloran a los gritos. Muchas veces estos que lloran así tienden a ser como hipócritas, ustedes saben, muestran lo que no es. Hasta cuando lloran lo hacen de manera efusiva para que todo el mundo los vea y les tenga lástima. El Señor Jesús no era esa clase de persona. Él, cuando se paró en la ciudad, o mejor dicho, en los Montes de los Olivos, y vio la ciudad, al Señor les cayeron las lágrimas. Cuando Él se paró frente a la tumba de Lázaro, al Señor le cayeron las lágrimas y lloró. Mis queridos amigos, qué triste es pensar siquiera un poquito así, que el Salvador del mundo, el Creador de todo el universo, aquel que estaba lleno de felicidad, aquel cuyo cetro y corona le daba la autoridad para regir, ordenar y gobernar el universo entero, hoy se encontraba de carne y hueso, vestido como si fuese un mendigo, con ropas casi rostosas, sucias de tanto andar predicando de un lado al otro, con sus pies llenos de polvo. Él se encontraba en esas condiciones, turbado y con el corazón destrozado. Aquel que había reído durante toda la eternidad, hoy se encontraba llorando. Y sus lágrimas eran por causa nuestra. Porque Él nos amaba y nosotros no nos dejábamos amar. Porque Él nos quería salvar y nosotros no nos dejábamos salvar. Mis queridos amigos, nuestro Señor Jesucristo sí lloró. Muchos han hablado referente a este tema en este debate en mi Face. Algunos hacen alusión de que en aquellas iglesias donde la gente llora y se sacude y se convulsiona y levantan las manos y hacen no sé cuántas cosas, es la iglesia verdadera de Dios. Muchos dicen que hay que llorar para sentirnos identificados con Cristo. Muchos van a iglesias como esas, donde hacen ese tipo de cosas y lloran a los gritos y gritan y se convulsionan. Algunos hasta se tiran al suelo, porque dicen que de esa manera expulsan demonios y se sienten más conectados con Jesús. Pues déjame aclararte una cosa, mi querido amigo, eso es mentira. Eso no es verdad. El Señor Jesús lloró para que tú hoy no tuvieras que llorar.
El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que hoy tú no tuvieras que morir en la cruz del Calvario. Es muy importante que tú entiendas que el Señor Jesús, cuando creó a Adán y Eva en el Edén, era para que la raza humana se multiplicara por todo el planeta y fuera feliz por toda la eternidad. Hoy nosotros lloramos y sufrimos como consecuencia de nuestros actos, de nuestros pecados, porque la muerte nos alcanzó a través de nuestros pecados, a través de la caída de Adán y Eva hasta nuestros días. Pero ese no fue el plan inicial de Dios. Hoy en día los ángeles del cielo, cada vez que el Señor habla, o cada vez que un ángel se acerca a la presencia de Cristo, con reverencia y silencio, agachan su cabeza y se cubren el rostro con sus alas. Aquellas iglesias donde gritan y se convulsionan y lloran y sacuden las manos y están... No, esas iglesias no son de Dios, mis queridos amigos. Esa iglesia ni siquiera es la verdadera. Y me atrevo a decir que esas sí son sectas satánicas. Eso ustedes no lo duden. Yo le voy a decir una sola cosa. Usted quiere tener una buena relación con Dios, enciérrese en su cuarto. Usted quiere hablar con Él, enciérrese en su cuarto, en lo privado, en lo oculto, donde nadie lo ve, donde el silencio de la noche envuelve en sus oídos, y caiga de rodillas y llore en silencio. Dice Salmos, el libro de Salmos, capítulo 56, versículo 8, que el Señor registra, 56, 8, recuerden eso, del libro de Salmos, que el Señor registra en su libro cada lágrima que tú derramas. Él lloró para que tú no lo tuvieras que hacer hoy. Hoy a ti te toca llorar porque las circunstancias de la vida, o muchas veces como consecuencia de nuestros actos, no nos queda otra. Pero ese no fue el plan de Dios. Al igual que la pregunta de si el Señor Jesús gritó, el Señor Jesús nunca gritó. El Señor Jesús nunca necesitó levantar la voz ni gritarle a nadie. El Señor Jesús siempre hablaba con mansedumbre, Él dialogaba con ternura, Él hablaba con muchísimo amor. Muchos dicen, pero cuando Él entró y purificó el templo y agarró el látigo y pegó latigazo y gritó y a los gritos lo corrió, andate voy acá, pecador inmundo. No, eso es mentira, mi querido amigo. Eso es mentira. Tú, fíjate en cualquiera de los 4 evangelios, cuando tú ves, en especial en el libro de San Mateo, cuando tú ves la purificación del templo de Jerusalén, ¿sí?, del Señor Jesús. Sí, es verdad que el Señor Jesús agarró un látigo, pero el látigo no fue para pegarle a los seres humanos. Él jamás le pegó a ningún ser humano. El látigo no fue para lastimar a los hombres o mujeres que estaban en el templo. El látigo fue para ahuyentar a los animales que se encontraban dentro del templo. El látigo fue para destruir las mesas de los mercaderes llenos de dinero. Y eso de que él gritó y corrió a la gente a los gritos es una mentira. La Biblia dice que el rostro del Señor Jesús resplandeció. Nosotros debemos recordar que Cristo tenía 2 personalidades. Tenía la personalidad humana y tenía la personalidad divina. Él era hijo de hombre, de una mujer, ser humano, porque era hijo de María, había nacido de carne y hueso como un ser humano, pero no dejaba de ser hijo de Dios. Él también era hijo de Dios. Y cuando él entró al templo y vio que los mercaderes estaban haciendo comercio y negocios y los robando ¿no es cierto?, y comerciando en el templo sagrado de su Padre, dice que la Biblia dice que la divinidad del Señor Jesús se apoderó de él. Dice que su rostro refulgó de brillo, dice que brillaba con la gloria del cielo, empezó a brillar el rostro. Sus ojos se pusieron firmes, toda la gloria del cielo se apoderó de su rostro y tomó un látigo y los corrió. Pero no necesitó gritar. El Señor Jesús los echó, claro, y dijo las siguientes palabras pronunciadas en Isaías: y mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
cuevas de demonios. Pero él no lo dijo gritando, pero lo dijo con un poder, lo dijo con una autoridad, que esa voz retumbó por todo el templo de Jerusalén como un estruendo. Lo dijo con un poder y con una autoridad que esa voz retumbó por todo el templo como un estruendo. Pero él no gritó, porque los mismos que se encontraban en el templo buscando a Dios y orando y queriendo alabar al Señor de los cielos, esa misma voz que para otro era como un juicio, digamos, como un grito que los corría, que los expulsaba del templo, para los niños y las viudas y los afligidos que también estaban allí presentes, la misma voz sonó con una suavidad y con un amor, con una suavidad y con un amor que fue el refrigerio para su alma. Y si uno sigue leyendo todo el capítulo del libro de San Mateo, donde se habla sobre la purificación del templo, vamos a ver que minutos después que el Señor Jesús corrió a los mercaderes, cuando los judíos, los escribas y los fariseos volvieron al templo para ver qué es lo que hacía que los había echado con un látigo en la mano, dice que lo encontraron sentado con niños arriba de sus regazos y sus piernas, jugando, conversando, cantando y enseñando las grandes verdades del cielo. Mi querido amigo, nuestro Señor Jesús era un ser humano, pero era el Hijo de Dios, era nuestro Creador. Y dice el libro de San Juan, capítulo 1, en adelante, del versículo 1 al 3 o 4, y el Verbo fue hecho carne. Y en el comienzo, el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y este fue hecho carne. En el comienzo, antes que nosotros fuéramos creados, Cristo ya existía. Él te ama. Él vino por nosotros a salvarnos, a buscarnos. Murió por ti, por mí y por toda la raza humana en la cruz del Calvario. Y cuando lloró arriba por la ciudad del Monte de los Olivos, y cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, también lloró por ti y por mí. Porque proféticamente, al ver la destrucción de Lázaro y al ver la destrucción de la ciudad de Jerusalén, proféticamente, con visión profética, y al ver a Lázaro muerto en visión profética, vio tu muerte, vio mi muerte, vio la muerte de nuestros seres queridos y vio la destrucción del planeta. Nuestro Señor Jesucristo sí lloró. Nuestro Señor Jesucristo jamás gritó. Y nuestro Señor Jesucristo hoy en día, cada vez que nosotros hacemos algo que nos aleja de Él, allá en el reino de los cielos, Él llora por ti y llora por mí, llora por nosotros. Mi querido amigo, existe la iglesia verdadera. Yo no te voy a decir cuál es. Acá no es cuestión de si yo te voy a dar el nombre o no de la iglesia verdadera. Yo no te voy a decir cuál es la iglesia verdadera. No por este video, no por este canal, porque no es el objetivo de estos videos. Pero existe la iglesia verdadera. Pero no son esas a donde se gritan y se convulsionan y se ponen la mano en la cabeza y se empujan a las personas y las personas se caen. Nah. A donde lloran, ¡ah! A donde se desesperan y entran a convulsionar. No, eso no es la iglesia verdadera. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Espero, mi querida amiga Vicky, que este video te haya sido útil. Al pie de este video, allí abajo, te voy a dejar los capítulos y los versículos que te prometí para que puedas estudiar con respecto al tema si Cristo lloró o no. Y Él nunca gritó y sí lloró. Mis queridos amigos, espero que este video sea útil para todos, para poder entender que nuestro Señor Jesucristo realmente nos amaba, sufría por nosotros, y que si bien es cierto era el Hijo de Dios, también fue humano, también tuvo hambre, también se cansó y fue uno más de nosotros, y por eso Él puede comprender nuestras debilidades. Que tengas un maravilloso día. Este video fue más largo de lo que suele ser normalmente, pero porque el tema era especial y había que aclararlo. Cualquier duda, mi Facebook es Claudio Abel Pacheco. Me buscas por Face, me contactas
y cualquier duda te las puedo responder por allí o por privado, pasarte mi WhatsApp para que podamos tener una comunicación y un estudio bíblico más seguido. Queridos amigos, espero tengas un día lleno de bendiciones, un día lleno de cosas maravillosas y que nos podamos ver mañana, ¿sí? Bendiciones y hasta mañana, queridos amigos. Chaucito.